Buenas tardes, mis estimados hermanos. En esta preciosa tarde quisiera bendecirles a través de la palabra del Señor, como acostumbramos a hacerlo. Y quiero hoy tratar un tema. Estamos celebrando Semana Santa y quiero tratar hoy el tema de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús triunfó en la cruz del Calvario, el triunfo de Jesús sobre el pecado en la cruz del Calvario. Para eso quiero llevarles a la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes esta palabra maravillosa. ¿Qué fue lo que sucedió en esa cruz? ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué hace tan diferente a la cruz a cualquier otro evento que haya pasado en la historia? Hay un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Y qué fue lo que pasó en la cruz? Bueno, Jesús en la cruz triunfó sobre el pecado. Cuando estaba en la cruz, Jesús dijo 7 frases estando ahí en la cruz. La primera frase fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La segunda frase que Jesús dice en la cruz es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa primera frase, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En realidad, esa frase refleja que había un sector humano que no podía entender lo que estaba haciendo, que era el pueblo. Los sacerdotes y los fariseos y escribas, ellos sí sabían porque tenían la escritura, habían visto en la escritura que todas las profecías apuntaban hacia ese Jesús que estaban crucificando, pero el pueblo no lo sabía, el pueblo no entendía esto, el pueblo sí no sabía de esto, entonces ellos no sabían y por eso el Señor pide perdón por ellos porque no saben lo que hacen. La segunda frase es: de cierto te digo, esa frase se la dice al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre recibe una promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Como esa promesa puede recibir cualquier persona hoy que reciba a Cristo como Señor y Salvador. La tercera frase que el Señor dice en la cruz es: Madre, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. En Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Cada una de estas frases que Jesús dice en la cruz están cargadas de mucho significado teológico y significado de bendición para el pueblo. Las 7 frases de Jesús en la cruz. La cuarta frase que dice el Señor es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Marcos capítulo 15, versículo 34. Esta frase refleja que Jesús estaba cargando sobre sus hombros el pecado de la humanidad. En Marcos 15, 34 encontramos esa frase. Es la única vez que el Padre se ha separado del Hijo, ya que en ese momento el Hijo cargaba todo el pecado de la humanidad. La quinta frase: tengo sed. Juan 19:28. Esa frase, tengo sed, dice la escritura que cuando el Señor dice esto, un soldado romano toma una esponja con vinagre y se la quiere poner al Señor en su boca y el Señor la rechaza porque el vinagre tenía propiedades analgésicas y quitaba el dolor. Jesús que quiso sufrir el dolor del pecado tuyo y el mío lo quiso sufrir el Señor completo. Esa quinta frase, tengo sed, demuestra la sequedad de lo que produce el pecado en la persona y Jesús estaba sufriendo eso. Por esa razón el Padre se aparta de él porque él cargaba el pecado del mundo. La sexta frase: consumado es. Juan 19:30. Esa sexta frase dice consumado es, significa completamente pagado. Ahorita vamos a ver con detalle esta frase. Y la séptima frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Cada una de estas frases significa algo. Y quiero que veamos algo muy importante. El título en la cruz, que era motivo de burla. INRI. INRI significa Jesús, el rey de los judíos, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y recuerden que a menudo se decía en la Biblia que de Nazaret nunca había salido nada bueno. Pues este título, Jesús, el rey de los judíos, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, era un motivo de burla, ya que el título que se ponía en la casa de todo condenado a morir era culpable. Una persona que era condenada a morir en la cruz, y esa era como era la forma predilecta de los romanos de poder castigar a los infractores de la ley que no tenían juicio. Entonces, esta gente castigaban de esa forma y decían que cada persona, cada familia de un condenado que era llevado a juicio, que era llevado a condenarlo, mientras esa persona fue tomada presa, se le ponía en su casa un acta que decía culpable. A esta se le conocía como el acta de los decretos.
Y lo que conllevaba esto era que era un estigma, es decir, que esa familia era señalada en todo el pueblo. No podían comprar, no podían vender, eran señalados por todo el pueblo. La gente decía, ahí viene, esa es familia de aquel condenado, el que va a morir en la cruz, ese es familiar de aquel. Por eso decía la ley, maldito todo aquel que es muerto en la cruz. Jesús cargó esa maldición por nosotros, no solo el estigma, sino que carga la maldición del pecado que provocaba la muerte. El título de Jesús en la cruz, INRI, significaba el rey no solamente de los judíos, sino el rey del mundo. Flavio Josefo, historiador judío del año 37, después de Cristo, dice que muchos familiares de condenados a morir en una cruz debían cambiarse de pueblo, ya que la vida en aquel lugar era casi imposible. Por eso Jesús le encarga a Juan, a su madre, y le dice, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Es interesantísimo ver por qué, cómo lo hace el Señor todavía estando en la cruz, él preocupado por su familia, porque él sabía que era casi imposible que ellos pudiesen sobrevivir en este tiempo. Flavio Josefo rescata esto y dice que muchos se cambiaban de lugar, muchos familiares de culpables se cambiaban al lugar porque la condena no era solamente para el condenado, valga la redundancia, sino que era como para toda la familia. Una vez que moría el condenado, se ponía otro título en la casa de aquella persona. En griego decía tetelestai, que significa consumado es, significa la deuda fue cancelada, completamente pagada. Pero el estigma y el señalamiento quedaba. Por eso muchas familias se veían emproblemados por esto. La sexta palabra que dice Jesús, consumado es, esa sexta palabra que el Señor nos dice, consumado es, representa específicamente que la cuenta, la deuda fue completamente pagada. ¿Cuál deuda fue pagada? La deuda fue la deuda de tu pecado y el mío. Esa sexta palabra, consumado es, en Juan 19:30. Significa que tu pecado y el mío fue completamente pagado. Todo está cumplido, completamente pagado, cancelado. La muerte de Cristo fue el triunfo sobre el pecado. La muerte de Jesucristo fue el triunfo sobre tu pecado, tu condenación y la mía. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Aleluya, Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La muerte de Cristo conmovió el templo. Mateo 27:51 y Marcos 15:38 registran que cuando Jesucristo muere en la cruz, hubo un terremoto y se parte en dos el velo del templo, significando que ahora ya no solamente el sumo sacerdote puede llegar hasta la presencia del Señor, sino que ahora tú y yo podemos entrar y tenemos entrada libre hacia la presencia del Señor. La muerte de Cristo conmovió el templo, pero también conmovió la tierra. En Mateo 27:51 registra Mateo, el evangelista, dice que en el momento de la muerte del Señor hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la tierra. La muerte de Cristo conmueve la tierra. La muerte de Cristo conmovió el sol. Lucas capítulo 23, versículo 45 registra, dice que en ese momento hubo un eclipse, se oscureció. El día se volvió noche. La muerte de Cristo conmovió el sol. Aleluya. Pero también la muerte de Cristo conmovió los sepulcros. Dice Mateo 27:52 que cuando el Señor Jesucristo resucitan con él más de 500 personas. Más de 500 personas, y muchos caminaron sobre las calles y los vieron y estuvieron y los reconocieron algunos y estuvieron con ellos. Pero también la muerte de Cristo conmovió el mundo espiritual, perdonando nuestros pecados y arrebatándonos del gobierno de Satanás. Nosotros hoy somos libres porque esa muerte de Cristo ha conmovido completamente los cimientos espirituales. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Conmovió también la religión judía y la religión del mundo, dejándola sin efecto. ¿Por qué? Porque la ley, que era la que gobernaba y que era como el estandarte de la religión judía, quedó completamente deshecha. Colosenses 2:14 dice que el Señor tomó el acta de los decretos, aquel acta que decía culpable, el Señor la tomó y la clavó en la cruz. Y al ser Él el culpable de juicio, entonces Él clava aquel acta de los decretos que era contra nosotros, y ahora nosotros somos libres gracias al Señor. Esa religión, esa ley quedó también plasmada y quedó
pegada en la cruz del Calvario. El Señor clavó también ahí esa acta que estaba contra nosotros. Ahora lo único que nosotros somos deudores es de la gracia de Cristo y somos deudores del Señor nada más. Pero también, hermano mío, también la resurrección de Cristo conmueve muchas cosas. Y lo primero que vamos a ver es que la resurrección de Cristo, mi amado hermano, Cristo resucitó. Y quiero que vea esto. El primer día de la semana, el día domingo, Juan capítulo 20, versículo 1 al 6, registra que dos mujeres iban para el sepulcro a poner flores y a perfumar la tumba, porque el viernes no pudieron hacerlo, ya que el viernes cuando ya se acercaba la hora de entregar, de recibir el día sábado, que era el día de reposo, y entonces ellas debían estar en sus casas, entonces no podían asistir al sepulcro el viernes, no podían atender y hacer todas las cosas que debían hacer por una persona que fallecía normalmente. Entonces dice que ellas tuvieron que esperarse desde el viernes a las 5 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, tuvieron que esperarse hasta que llegó el domingo a primera hora. En la madrugada estaban llegando ya a la tumba y encuentran la tumba, y en la tumba encuentran a un ángel que les dice: ¿por qué buscan entre los vivos, perdón, entre los muertos al que está vivo? También con la resurrección de Cristo hubo un terremoto porque un ángel quitó la piedra del sepulcro. En Mateo capítulo 28, versículo 2 nos relata esto. El evangelista nos dice que una piedra que tapaba el sepulcro era súper pesada, un ángel la quitó porque el que estaba muerto había resucitado. Aleluya. Pero también con su resurrección le quitó al enemigo el poder sobre nosotros, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 hasta el 16. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Jesucristo está vivo. Eso dice Lucas 24, versículo 4 al 6. Eso es lo que el ángel les dice. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Nuestro Señor ha resucitado. Nuestro Señor ha resucitado. Él está vivo. Y ahora, mi amado hermano, hoy está en el cielo a la diestra del Padre, pero también está en el corazón de todo aquel que decide aceptarlo como su Señor y Salvador. Hoy, en esta mañana, en esta tarde, yo te recuerdo esto, mi hermano. Su cruz fue el triunfo sobre el pecado. Ahora tú y yo somos libres de decidir en qué y por qué creemos en lo que creemos. Hoy tú eres libre del poder del pecado. Tú decides si pecas o no pecas, porque el Señor te ha dado esa libertad. Hoy eres libre del poder del pecado sobre tu vida. Al llegar al final de esta reflexión, mi amado hermano, yo simplemente quiero recordarte esto, y quiero recordarte que ese Jesús que murió en la cruz, que pagó por tu vida y por la mía, también es el que te cuida y es el que te guarda. Hoy puedes, si quieres, Él puede estar en tu corazón hoy, si tú así lo decides. Que Dios te bendiga, y quiera Dios que esta palabra haya sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y de todo corazón desde acá te bendecimos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios te guarde y te bendiga.